Muy bien. Entonces, lo primero es, ahora sí que hay 3 preguntas para terminar lo que es este aspecto de doctrinas. Una, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo es que se está conformada en razón de autoridad y demás? Y los ángeles, porque la última pregunta realmente la contestamos en la asamblea de agosto. Cómo se toman las decisiones en la iglesia. Y creo que se lo aprendieron muy bien toda la respuesta, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar por el asunto de qué es la iglesia. Lo primero que necesitamos mirar es cómo el Señor lo describe allí en Efesios, en el capítulo 1. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, hemos aprendido, por un lado, qué es el cuerpo de Cristo. Pero otra cosa que también el Señor nos enseña es que es la esposa de Cristo. Usando este pasaje de Efesios capítulo 5, dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y entonces, aquí nos introduce esta figura de cómo Cristo y la iglesia tienen en el matrimonio la manifestación de lo que es esta relación, y que podemos ir hasta Apocalipsis, al capítulo 19. Y vamos a leer a partir del versículo 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, a consecuencia de ello, pues la iglesia la formamos todos, y por eso, pensando en la figura del cuerpo, como lo dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, somos miembros los unos de los otros, ¿no? Y además de esto, el Señor nos ha
señalado a nosotros la Iglesia como embajadores de su reino, según lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Pero que además, como dice en 1 de Pedro 2:9, somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por precio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de que cuando hablamos de la Iglesia, estamos hablando de nosotros, el templo del Dios viviente, porque le ha parecido bien al Señor que nuestros cuerpos sean templos del Espíritu Santo. Y entonces, creo que es importante que nos miremos en razón de esta descripción que aparece en 1 Corintios 1, en los primeros versículos, que nosotros formamos parte de este cuerpo, la Iglesia, junto con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque como lo dice Romanos 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así de que hemos tenido la bendición de participar de esta salvación y por lo tanto, al estar en esta relación unos con otros, Dios nos llama a reconocer que ninguno de nosotros podría formar parte de este cuerpo por mérito propio, sino que el Señor nos ha dado la bendición, el gozo de poder estar unidos en esta misma experiencia y que además estamos relacionados para vida eterna. Que por ello el Señor nos ha llamado a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó, para que trabajemos entre nosotros, sobrellevándonos, llevando las cargas los unos de los otros, soportándonos en ese amor y edificándonos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a consolarnos y a animarnos vez tras vez como iglesia. Y entonces vamos a hablar de cómo está conformada la iglesia. Vamos a Filipenses, al capítulo 1. Ahora sí que para efectos prácticos nos da el Señor esta enseñanza. Dice en el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y entonces, lo que podemos ver es, este es el capítulo que tiene de una manera condensada lo que en el plan de Dios es la organización de la iglesia. Y algo que nos permite pues aprender de una manera muy práctica la razón por la que el Señor habla en esos términos es precisamente porque, hablando de lo que es el trabajo de cada uno como creyente, estamos en el cuerpo, somos miembros de él. En la posición que tengamos, tenemos una función, y esa función que Dios nos ha llamado a realizar es importante. Ninguna es de despreciar. Por eso lo que citaba antes de 1 Corintios 12, donde sí lo sabemos, lo vemos desde lo que pasó con los mismos apóstoles que discutían entre sí quién sería el mayor. Pues hay algunos que el Señor le ha parecido muy bien que sean oreja, pero querían ser ojo. Pues hay otros que querían ser boca y les tocó ser mano. Y vamos, algo que es importante y que hemos hablado en muchas ocasiones es cómo Dios nos ha llamado a ser agradecidos de que nos haya rescatado. Ya es más que suficiente que haya perdonado nuestros pecados, que haya escrito nuestro nombre en el libro de la vida, y que por esa misma gracia de Dios podamos nosotros tener esa esperanza de vida eterna. Y cuando pierde uno de vista eso y deja uno de ser agradecido, entonces empieza este tipo de conflictos, ¿no? Ahora, claro, el Señor dice claramente, no porque alguien diga, como no soy ojo o no soy boca, que quería yo ser boca y no lo soy, entonces ya no soy del cuerpo. Pues ahora sí que una buena y una mala. La mala es que de todas maneras son parte del cuerpo.
Y la buena es que son parte del cuerpo, ¿no? Y entonces, vamos, hablando de que estamos ahí. Y dentro entonces de ese orden, al Señor le ha parecido bien a unos ponernos con una mayor responsabilidad sobre el resto de los santos, ¿no? Que esa es otra cosa que tenemos que mencionar con respecto a la iglesia. Somos santos o santificados por la obra del Señor. Y entonces, al hablar de este orden, al Señor le ha parecido bien, y por eso podemos verlo. Él es la cabeza. Pero Él empieza a trabajar con los apóstoles y los prepara. ¿Por qué? Porque evidentemente, como lo leemos allí en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el papel que tenemos quienes presidimos es muy determinante para lo que sucede con el pueblo del Señor. Y por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a tener todo ese celo, ese cuidado para caminar en el conocimiento de la voluntad de Dios, y que conociéndola, pues la demos a conocer, y entonces podamos provocar a nuestros hermanos a caminar en el orden de Dios. De ahí vamos, nuestro papel es así preponderante, de tal manera que al hablar entonces el Señor pues menciona cómo la iglesia, teniendo a Jesús como cabeza aquí sobre la tierra, es presidida por un cuerpo de ancianos. Esto que ya tuvimos la oportunidad de estar estudiando hace varios lunes, de las características de los ancianos de la iglesia, ¿no? De cómo Dios ha dejado muy claro quiénes pueden llevar una carga como esa, porque evidentemente no es para todos. De ahí que también allí en 1 Corintios 12 habla de diferentes órganos o partes del cuerpo, miembros del cuerpo, ¿no? Y quienes merecen o más cuidado o se les trata con mayor honra, y que a veces lo que en un momento dado nos parece lo más débil puede ser lo más importante o más indispensable. Nosotros lo podemos ver, cómo el Señor puso pulmones, corazón, vísceras, protegidas por todo este cuerpo de costillas, ¿no? Detrás de la columna, para que pudieran estar en esto que llamamos la caja torácica y que estén protegidos, por lo que significa el papel y el trabajo de cada uno de estos órganos. Y no se diga del cerebro, está bastante bien protegido, ¿no? Como decía la tía abuelita de Ruth, con este casco, ¿no? Y entonces uno puede ver eso. Y hablando de miembros o órganos tan delicados, pues es como nuestros ojos, que evidentemente buscamos protegerlos, nuestras acciones frente a ellos son así. Pero entonces, hablando ya del papel, el Señor habla de nosotros quienes tenemos la responsabilidad de presidir a la iglesia como los siervos, porque el que quiera ser grande sea servidor de todos, pero que estamos precisamente para presidir, para mirar el sano desarrollo de todos los creyentes, y que por eso nuestro trabajo está resumido, como lo dice en el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, en dos palabras: la palabra y la oración. Somos responsables de conocer la palabra y de estar orando. ¿Por qué? Porque cuando oramos estamos delante de Dios a favor de la iglesia, y cuando predicamos la palabra estamos de parte de Dios para servir a la iglesia, ¿no? Para dar a conocer a la iglesia la voluntad de Dios. Por eso es que nuestro papel está centrado en ello, y Dios desea que nosotros estemos entendidos de esta labor y completamente concentrados a ello. Y sin duda, como el apóstol Pablo lo comparte en su testimonio y en sus escritos, no significa que no podemos, como dicen, ni mover un papel, ¿no? Porque no me toca. No, al contrario, somos ejemplo de todo, y entonces en esa situación podemos ver que
La expresión de Pablo es: en todo lo que me ha sido necesario, estas manos me han sido útiles, ¿no? O como le testifica a los creyentes en Tesalónica, como de día trabajábamos y de noche anunciábamos el Evangelio. En otras palabras, estamos dispuestos a lo que el Señor quiera. Y no es porque hayamos perdido la visión de que el obrero es digno de su alimento o de su salario, sino que en esa actitud que Dios nos ha pedido que tengamos de servicio, estamos dispuestos a servir. Cuando el Señor suple lo que nos hace falta, ya sea por medio de un trabajo o a través de lo que los hermanos comparten en las ofrendas y diezmos, bueno, nosotros podemos ver que todo nos empuja hacia la misma labor. ¿Qué es lo que hacemos con la iglesia, para la iglesia, dentro de la iglesia? Predicar la palabra y orar y ser quienes presidamos en estas labores, para que la iglesia crezca, para que la iglesia se afirme, para que cada creyente esté entendido de la voluntad de Dios y que además nosotros estemos rogando para que ellos permanezcan, crezcan y que confíen en el Señor, que vivan sus propias experiencias, que los afirmen en esa relación con el Señor. Pero entonces, esto no significa que no haya otras labores que hacer dentro de la iglesia. Pero allí es donde podemos ver que Dios usó esta experiencia que vivieron en la iglesia en el principio, de cómo los apóstoles en ese amor y en ese cuidado estaban atendiendo a las viudas, pero descuidando su tarea. Y entonces no es extraño que haya murmuración cuando hay ese descuido. Así de que entonces viene el nombramiento de los primeros diáconos, cuya labor dentro de la iglesia es precisamente eso: atender todos los aspectos físicos o materiales en el servicio y estar allí dispuestos. Ahora, como tuvimos la oportunidad de estudiar también allí en 1 Timoteo, en el capítulo 3, no solamente hay hombres, sino también mujeres diaconisas, ¿no? Hombres diáconos y mujeres diaconisas. Y entonces estamos hablando de los aspectos prácticos o físicos o materiales, y uno entiende la importancia de que en algunos de esos aspectos sean mujeres quienes lo atiendan. No es propio realmente que los hombres, los varones, atendamos determinados aspectos, y es por eso que podemos ver cómo en esa participación entran las mujeres y hacen su labor, ¿no? Y por último, naturalmente, todos los congregantes, ¿no? Toda la gente, que su labor es ser presididos, ser dirigidos en todo eso y tener el reconocimiento de quienes están presidiéndoles en el Señor. Y ya terminamos, porque los ángeles no tienen alas. Eso ya lo habíamos hablado. Muy bien. Y entonces, como les decía, con esto concluimos todas las preguntas que tienen que ver con la doctrina. ¿Tienen alguna duda o comentario que quieran hacer sobre lo que la iglesia es y cómo está constituida? Dicen que el que calla otorga. Gracias. En Apocalipsis, en el versículo que estábamos leyendo, dice que la esposa sea preparada. Y hace rato también estabas tocando que nuestro Señor Jesucristo estuvo preparando los discípulos. Yo te lo decía porque ya ves que el término es un poco delicado, porque se habla de que la gente se tiene que preparar, y se cae en la idea de que tienes que estar estudie de alguna otra manera para poder compartir, cuando muchas veces lo que se requiere es estar en la presencia del Señor. Pero quería ver si podrías ampliar lo de la preparación, o sea, preparado la iglesia. Naturalmente. Por eso, la primera pregunta de las prácticas de la iglesia tiene que ver con eso. ¿Recuerdan cuál es?
No, ya veo que no se acuerdan. Sí, es que pasó hace tanto tiempo que leyeron ese cuestionario. ¿Cómo se hacen los discípulos? Porque creo que es importante que nosotros entendamos esa labor. Cuando nuestro Señor Jesucristo está dando esas instrucciones al final, antes de ascender a la presencia, a la diestra de nuestro Padre Celestial, da esta orden: vayan y hagan discípulos, ¿no?, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he ordenado. Ahora, hablando de esa preparación, lo primero es ser discípulo, ¿no?, antes de cualquier otra cosa. Y lo importante aquí va a ser esto: no necesitamos tener un curso de discipulado. Todo creyente, todo nuevo creyente, una vez que ha creído, lo que necesita es ser enseñado. Y somos nosotros los que necesitamos tener la visión de que están ya en calidad de discípulos y que nosotros estamos para enseñarles, ¿no? Y entonces, cuando atendemos a este aspecto, pues, ¿qué le vamos a dar? Lo que hemos aprendido. Y esto es lo que podemos ver, porque por esto que está mencionando Rafa, ¿qué hemos hecho nosotros en la iglesia? Hemos dividido muchas cosas, o las hemos sacado de contexto, las hemos convertido hasta en una carga. En primer lugar, la forma que siguió nuestro Señor Jesucristo, con la que nos dejó un ejemplo total para ser seguido, no es solamente un ejemplo entre muchos, sino, para decirlo entonces, el ejemplo a seguir, fue que Él, al llamar a los discípulos, al decirles sígueme, es porque se trataba de que aprendieran de Él. Y se los dijo así de una manera muy directa: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Bueno, Él podía decirlo y ellos podían no verlo, pero no solamente lo oyeron, lo vieron. Por eso no es extraño, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, que el libro de Hechos empieza diciendo cómo Lucas le escribe a Teófilo sobre las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Que había todo un ejemplo, y que ese ejemplo era la primera parte del mensaje, donde después, al hablar nuestro Señor Jesucristo, al empezar a enseñar sobre lo que es el reino de los cielos, empezó a darle sentido a todas sus acciones ante los ojos de quienes lo estaban siguiendo. Por eso, cuando nosotros entendemos realmente la labor que Dios nos ha llamado a hacer, pues desechamos todas estas formas adoptadas más bien del mundo y que no tienen que ver con lo que el Señor ha hecho, ni los apóstoles, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata? De que la gente aprenda directamente de nosotros, más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Porque podemos decir cosas muy bien dichas y la gente no lo ve. Entonces no tienen sentido. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se vive? Si nosotros, que ya estamos caminando adelante, no estamos mostrando con hechos de qué se trata, pues entonces, ¿qué es lo que le dejamos a la gente? A los que vienen tras de nosotros. Y entonces, al pensar en esto y considerarlo, nuestro Señor Jesucristo les está dando una orden sobre algo que ellos mismos ya pudieron vivir, experimentar, porque Jesús lo hizo con ellos. Él vino, fue a ellos, los llamó y les enseñó el camino, día tras día, con todo lo que Él estaba haciendo y diciendo. Y entonces, la verdadera formación de alguien que va a comunicar la palabra tiene que ver, así de inicio, con el discipulado. Por eso lo que leemos en los evangelios, principalmente en los sinópticos, ¿no?, en el sentido de que en el grupo original
aunque nosotros leemos cómo Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a Mateo, no los llamó como apóstoles, sino como discípulos. Y llegó el momento en que ya entre todos los discípulos los escogió y los llamó apóstoles, ¿no? Y los envió, que es lo que significa la palabra. Pero por eso ya he comentado en muchas ocasiones esto, ¿qué tanto tiempo había transcurrido desde que empezaron a seguir a Jesús hasta cuando fueron enviados? Hablamos de semanas, apenas unas semanas. Ahora, este es tal vez el punto más importante para nosotros. Nosotros nos hemos vuelto muy teóricos, poco prácticos. Y entonces, aún por eso, hasta el famoso curso de discipulado, pues es, ahora sí que mucho como en esta mañana, ¿no? Todo el tiempo la gente sentada, escuchando, ¿no? Algunos toman nota, otros no, pero pues tomen nota o no, luego las notas ahí se quedan guardadas en algún librero, ¿no? Cuando de lo que se trata es de ponerlo en práctica, de vivirlo, sobre todo, insisto, de que lo hayan visto en nosotros, ¿no? Y entonces, al poder trabajar como Jesús lo hizo, los llama, ellos empiezan a vivir experiencias que nosotros podemos mencionarlas así, formaron parte de su formación, donde lo que el Señor hizo fue mostrarles de qué se trata todo, porque lo empiezan a seguir, empiezan a ver cómo Jesús está predicando el Evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, ¿no? Enseñando a la gente. Y no solamente eso, sino la actitud que Jesús tenía con la gente, de tener ese amor para aquel leproso que viene a pedirle y decirle: si quieres puedes limpiarme, y Jesús impone su mano sobre él sin ningún temor de contagio y nada, sino en todo ese gesto de amor. Y sobre todo algo que uno sabe, qué importante es sentirse aceptado, recibido, amado, ¿no? Como persona. No es aquello de que, bueno, pero guarda tu distancia, quédate por allá, ¿no? Así todavía en calidad de apestado. No, esa actitud. O como del siervo del centurión, que manda a decirle que su siervo está muy enfermo, que si puede sanar. Y el Señor no solamente dice sí, sino voy. Y entonces por eso el centurión le va a decir: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, etc. Y vamos, llega a la casa de Pedro, donde lo están recibiendo, ve que la suegra está enferma y la sana. Es decir, son ejemplos, todo eso es un ejemplo de lo que realmente es la labor de quien sirve. Y quiero insistir, estaban todavía como discípulos, no estaban como apóstoles. Ahora, se llevan algunos de ellos, porque si nosotros somos honestos, cuando ellos están allí en la barca atravesando el lago, pues por lo general creo que la idea más común que tenemos es de los apóstoles, ¿no? Pero en realidad, y es importante entenderlo, estaban todavía como discípulos. ¿Y cuántos más iban ahí? Como podemos percatar que lo menciona en la palabra, si después de que había enviado a los apóstoles, envió a otros 70. Así de que no era chiquito el número de discípulos. O como vemos en el caso de Cleofas y el otro discípulo que lo acompañaba rumbo a Emaús cuando el Señor se les aparece, o los que estaban acompañando a Pedro, a Juan, cuando fueron a pescar después de que Jesús había resucitado, que nos menciona a otros discípulos. Es decir, gente que estuvo ahí con Jesús. Y el testimonio que aparece en el capítulo 1 de Hechos, de entre todos estos, había 120, incluyendo naturalmente a los 12,
que estuvieron con nosotros desde que Jesús fue bautizado. Así de que, hablando de que había estado allí la gente, los discípulos. Naturalmente el Señor nos hace saber más acerca de aquellos que quedaron como apóstoles, por la responsabilidad que iba a haber sobre sus espaldas. Y que al mismo tiempo podemos entender que era un tanto difícil poner la lista de todos los discípulos, ¿no? Y entonces vemos que se los lleva, van atravesando el lago, Jesús se duerme después de un día de trabajo y viene la tormenta. Y entonces ellos están haciendo lo que humanamente se puede hacer y su mejor esfuerzo y puedo decirles hasta con la mejor intención, y no logran nada. Y es cuando despiertan al Señor, ¿no? Y es cuando empiezan a conocer que a quien estaban siguiendo era más que un maestro, alguien que tenía algo más que todo lo que ellos habían oído y conocido, ¿no? Porque vamos a decir a los ojos de nosotros, con qué facilidad se para el Señor, dice, sea la paz, y se calma el viento y la mar. Y ahora sí, por eso dijeron, ¿qué hombre es este que aún el viento y la mar le obedecen, ¿no? Y entonces, por eso es que nosotros vamos aprendiendo sobre este tipo de eventos, de este tipo de cosas, cómo Dios nos va enseñando a ser discípulos. Porque si no, de otra forma, solamente estamos informando a la gente. Si no empiezan a participar, si no empiezan a poner en práctica. Ahora, ¿dónde se empieza a practicar la palabra? En casa. En casa. ¿Y qué va a suceder cuando un nuevo creyente empieza a practicar la palabra en casa? Que los enemigos del hombre van a ser los de su propia casa. Y entonces empezamos a vivir experiencias, ¿no? Y claro, ya hablando después de haber sido bautizados y como Pedro lo decía en el día de Pentecostés, arrepiéntanse, bautícense y sean llenos del Espíritu Santo, que eso es otra cosa que no debemos perder de vista. Nosotros lo vamos así postergando o dejando, o conformándonos con que pues ya creyó. Ya, a ver si en unos 3 años le hablamos del bautismo en agua y en otros 15 del bautismo en Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, por eso, la formación de alguien que va a servir es práctica. Sin duda tiene que ver con ser enseñado, instruido en todo lo que es la doctrina. Pero esa doctrina se vuelve algo práctico. De otra manera, más bien se vuelve hasta un estorbo. ¿A dónde nos ha llevado ahora sí que ser solamente gente de banca o de asiento, ¿no?, en los seminarios? A empezar a teorizar sobre todo y nos volvemos filósofos, ¿no? Inventamos doctrinas, dejamos de vivir algo real. Y entonces lo que podemos provocar, creo que ustedes han oído y han leído sobre la Reforma. Cuando Martín Lutero, después de un acucioso estudio de la palabra, propone sus 95 tesis, y un acto que queda allí registrado en la historia es cuando las clava allí en las puertas del templo en Wittenberg. Entonces la gente tenía la oportunidad de leer y muchos abrazaron la idea. ¿Saben lo que hicieron muchos de los discípulos de Martín Lutero? Iniciaron una guerra santa, pero literalmente una guerra. ¿No crees? Vamos. Y por eso se inició una guerra muy sangrienta en Europa.
Y uno puede decir, y hay el testimonio que Martín Lutero dijo, no, yo no era lo que estaba buscando, no se trataba de esto. Tanto que él estuvo dispuesto aún a presentarse delante de las autoridades de la Iglesia Católica para exponer lo que él había ya considerado a la luz de la palabra. Pero finalmente él mismo había sido estudiante en un seminario, formado en un seminario, estaba acostumbrado a eso, a la escolástica, ¿sí? Y entonces, como resultado de esto, pues hizo lo mismo y se ha venido haciendo. Y realmente lo que nosotros necesitamos entender es que Dios nos ha dado la bendición de poder participar de ello. Si uno piensa en la formación de los que estamos aquí, en términos generales, nos hemos ido formando en la vida diaria, en la experiencia con el Señor, en esa hambre que hemos tenido de conocer más de la palabra de Dios. Y buscando al Señor, leyendo la palabra y atendiendo a quienes nos ministran en la misma, pues hemos ido aprendiendo a vivir conforme a la voluntad de Dios y a constatar todas las cosas de acuerdo a la palabra. Y entonces, en ese crecimiento, nosotros podemos ver, quiero insistir en el punto, muchos discípulos. Pero nuestro Señor Jesucristo, como lo narra Lucas, después de haber estado orando toda aquella noche, y entendemos perfectamente ante la dirección de nuestro Padre Celestial, escogió a 12. ¿Y de qué se trataba? Bueno, de los planes que Dios tiene para con nosotros, de el lugar que finalmente ocupamos dentro del cuerpo, y que por eso Dios tiene para nosotros esa responsabilidad. Al ser llamados como apóstoles, el Señor los envía, y los envía a que prediquen el arrepentimiento, pero a que sanen enfermos, a que echen fuera demonios. Les da una serie de instrucciones. Ahora sí que es una preparación que se nos puede antojar muy rápida y que aún uno diría, uy, para acordarse de todo lo que el Señor dijo. No creo que el Señor simplemente haya hablado y ya dije, sino que claramente se los enfatizó. Y entonces ellos sabían que iban a ir, que iban a llegar a los lugares, que donde los recibieran, permanecieran, que saludaran la casa diciendo paz a esta casa, que si había hijos de paz, su paz iba a reposar en ellos, si no iban a regresar ellos. Pero que donde no lo recibieran, entonces ellos salieran y aún sacudieran el polvo de sus pies, diciendo que iba a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que los había rechazado. Pero que no ignoraran que iban como ovejas en medio de lobos y que por eso era conveniente que actuaran prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y que no se confiaran de los hombres, ¿no? Y que iban a ser llevados delante de las autoridades porque los iban a echar de las sinagogas, etc. Pero que al estar delante de las autoridades esto iba a servir para dar testimonio. Si ustedes piensan en una persona que tiene apenas semanas de haber creído, parecería que era poner un paquete demasiado pesado. O sea, no solamente se trata de echar fuera demonios, como hemos visto, de sanar enfermos, sino que, o sea, que nos van a perseguir y que nos van a maltratar y que nos pueden llevar delante de las autoridades y nos pueden azotar y encarcelar, etc. Pues sí, el Señor no los estaba engañando. Ahora, sé que algunos han llegado a decir, es que no es muy pronto, no están muy chicos. Y ese creo que ha sido uno de nuestros grandes errores, querer tratar tanto a los bebés como el que tenemos aquí, como a los nuevos convertidos, como gente que no tuviera que responder a lo que es la demanda en la vida, y en este caso a la vida cristiana. Y entonces, de una vez, porque el que tenga temor, pues de una vez, como lo dijo el Señor en la enseñanza del sembrador, ¿no? En la parábola del sembrador,
La semilla que cae entre las piedras son aquellos que, habiendo recibido la palabra con gozo, cuando viene la persecución y las aflicciones, se apartan, ¿no? Y eso el Señor lo sabe. Entonces, eso se va a dar. Porque dice en Colosenses 4:17, dice, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y ya más adelante en Filemón él empieza a cumplir el ministerio. Así es. Pero yo te lo digo porque muchas veces hay muchas palabras que Dios ha dado a la gente, pero muchas de esas palabras no se han cumplido. No porque Dios no quiera, sino porque la gente no ha querido cumplir el ministerio. Se han acostumbrado a estar en la iglesia años, cómodamente. Pero la verdad es que pues tienen una función dentro del Así cuerpo. es. Sí, sí. Y esa función, para decirlo en razón de cómo algunos la ven, estábamos en una reunión y estaban hablando de cómo iba a salir una pareja de esa congregación para ir a predicar prácticamente a otro país. Y entonces dice el pastor, ¿quiénes van a ir con nuestros hermanos? Y me llamó mucho la atención la forma de decirlo así, como si se tratara de hacer bola, ¿no? Y ir en equipo o ya en conjunto ya. Pero no, era una expresión que evidentemente ellos están acostumbrados a usar para decir que su forma de ir con el hermano era pasar y dejar una ofrenda. Y entonces, pues ya, por eso que acabas de decir, pues muchos, yo ya di mi ofrenda, ¿no? Entonces ya puedo dedicarme prácticamente a lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, porque en lo que es mi función. Y puedo decirles que esa es una visión de veras obscura de lo que realmente es nuestro papel, porque cuando el Señor habla de nosotros como la sal de la tierra, la luz del mundo, habla de todos y cada uno de nosotros los creyentes, ¿no? Y que realmente el papel que tenemos es dar a conocer la buena voluntad del Señor, todos, ¿no? Y que lo hacemos si estamos entendidos, agradecidos y viviendo en el Espíritu. Se vuelve inevitable el hablar acerca de quién es nuestro Señor y cómo está obrando en nuestra vida. Y que podemos hacerlo con pequeñas frases o con testimonios largos, dependiendo de la oportunidad que tengamos con la gente. Pero que cuando empezamos a compartir y la gente empieza a recibir, allí es donde nosotros nos enfrentamos a qué tanto hemos aprovechado aquello en lo que hemos sido enseñados. Qué tanta atención le hemos puesto a todo lo que Dios nos ha permitido ir aprendiendo. Y entonces, por eso, algo que va uno simplemente descubriendo, es que la gente que no comparte, bueno, creen que de lo que se trata es de juntar 52 asistencias al año a la congregación. Casi estuve presente. ¿Qué pasó? Que se habló de Dios, ¿no? Si es algún versículo de la Biblia, ¿no? Porque están totalmente ajenos. Bueno, algo todavía más claro. Uno está platicando con alguien de los hermanos de la iglesia. Y dice, no, y pasó esto con fulanito. ¿Y quién es ese fulanito? Tu hermano, ¿no? O tu hermana, o sea, pero así que no tiene ni idea de quién es, ni cómo se llama. Entonces le preguntaba yo a una hermana, entonces, ¿cómo es que ora por la gente de la iglesia? Pues yo le pido al Señor que los bendiga a todos, ¿no? De que sí, como cuento de Navidad, ¿no? Dios nos bendiga a todos. Y entonces, en sí, porque usted no ha tenido interés por nadie. Pero eso habla de todo un descuido, de una falta de crecimiento espiritual.
Porque estas 4 cosas que se mencionan en Hechos 2, 42, nos hablan precisamente de eso, de esa relación, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en el partimiento del pan y las oraciones. Y entonces, por eso uno puede darse cuenta que simplemente al haber esa comunión entre nosotros, pues sabemos de quién estamos hablando. Es más, no solamente cómo se llaman, sino qué viven, qué están enfrentando, qué cosas necesitan o cómo Dios los ha bendecido, cosas así. No estamos ajenos a los hermanos. Y eso forma parte del crecimiento. Y esa es nuestra labor, hacer discípulos. ¿Qué va a suceder cuando los discípulos están viviendo su fe, sirviendo al Señor, compartiendo la palabra? No va a ser extraño que llegue un momento así, que no sea tan claro, que tengamos tanto el testimonio de Dios como la evidencia en las personas de que pinta para evangelista con toda claridad y el otro sin duda es un maestro y un pastor y un profeta y un apóstol, o es de los que van a estar como ancianos, o como diácono, en fin, hablando acerca de que es evidente el fruto en la vida de la gente. Y entonces no necesitamos convencer a alguno. ¿Quiénes que les gustaría ser pastores? ¿No? Y a mí, ¿pero cuánto van a pagar? Pues ya sabemos que es de los que quiere ser asalariado, de los que huyen cuando viene el lobo. Entonces, pues sí, o evangelista. Sí. De tal manera que cuando nosotros atendemos a todo esto que está en la palabra, por eso no vemos que haya en ningún momento este tipo de cosas, ¿no? De andar formando institutos o seminarios para que de ahí salgan ya con su papelito de graduados, ¿sí? Porque no, lo que le dijeron los demonios a los hijos de Seba: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, pues pueden decir, nuestro padre es sacerdote y por lo tanto nosotros también, ¿no? No, eso no espanta al diablo, ¿no? Ni a los demonios. Y entonces por ello creo que podemos mirar de qué forma, por la gracia de Dios, el Señor va obrando en medio de nosotros, llevándonos a esa plenitud en el servicio, donde algo muy hermoso puedo decirles es que cuando estamos llevando a cabo la labor que Dios nos encomendó, pues tenemos siempre gente con nosotros, alrededor de nosotros, aprendiendo de nosotros. Y esto nos permite a nosotros entender o tener mucha claridad de cómo Dios nos ha llamado a caminar día tras día en la santidad, en la pureza, en la limpieza, en la rectitud, y a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra, para de ninguna forma dar lugar al pecado o ser tropiezo para quienes vienen tras de nosotros, ¿no? Así de que, como un breve comentario. No, es que sí es de llamar la atención porque totalmente. Nada más hay 2 ocasiones, le dice a Timoteo también le dice que haga obra que cumpla su ministerio. Sí, obra de pero gracias a Dios no se hace mucha mención. Pero en esos tiempos yo creo que sí se tendría que hacer mucha mención. Y puedo decir, por lo que tú estabas señalando hace un momento, que tanto Arquipo como Timoteo, sobre todo por lo que dice en la segunda carta, ¿no? Que había sucedido algo con Timoteo que debe haber sido fuerte en nuestros términos, que lo pudieron llevar a, de alguna manera, tal vez hasta desanimarse, sin asegurar que así haya sido exactamente, pero que el apóstol Pablo le tiene que decir: no hemos recibido un espíritu de cobardía,
para estar otra vez en esclavitud, sino un espíritu de poder, de amor, de templanza. Y entonces le dice, no te avergüences, ni de mí, ni del Evangelio, ¿no? Y empieza a mencionar cómo el Señor a todos los que nos ha llamado a su servicio, pues nos llama a ese compromiso de un soldado que milita y entonces no se enredan los negocios de esta vida. Por eso digo, son cosas que podemos mirar en razón de las experiencias que Dios nos ha dado, de cómo algo evidentemente estaba distrayendo a Timoteo del trabajo que desde la primera carta está mencionado, era su responsabilidad ante la iglesia de Éfeso. Y entonces, por eso también lo anima a que haga su obra de evangelista, que cumpla su ministerio, que no tenga temor, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Por eso les decía un poquito tal vez de sentirse decepcionado, de que ya les prediqué, ya les hablé, ya les dije y no me hacen caso. No, tú insta a tiempo y fuera de tiempo. Y nada más cuídate de Alejandro el Calderero, porque cosas así. El asunto que uno puede ver es que puede haber casos así, donde puede haber cierto desánimo para el ejercicio del ministerio. Y lo hemos visto, hermanos que inclusive empezaron a participar con ánimo, con disposición, pero que ahora sí que al estilo Juan Marcos, cuando ven que las cosas no son así tan sencillas de que nada más predico y se convierten, sino que algunos se oponen y además al estilo de Elimas Bar Jesús, ¿no? Pues así como que no, está demasiado fuerte para mí. Y todo lo que uno tiene que entender es que necesitan afirmarse y ser instruidos, enseñados, llevados paso a paso. Así de que en sí, como respuesta a eso de cómo hacemos discípulos, pues trabajando con ellos día tras día y enseñándoles la verdad del Evangelio en todas las cosas, las decisiones que hay que tomar, decisiones que les decía, cuando alguien cree y empieza a practicar la palabra, los enemigos del hombre son los de su propia casa, ¿no? Ahí es donde viene la más fuerte oposición, y digo más fuerte en razón de que esperábamos que les diera gusto que ya nuestra vida fue transformada y que Dios los usa para que nuestras decisiones sean firmes y para que crezcamos, pero que llega un momento inclusive que necesitamos decidir si vamos a amar a Dios más que a nuestros padres, que quienes están casados, al cónyuge, a los hijos, a los hermanos, aún su propia vida, dispuestos a desprenderse de todo cuanto poseen, porque de otra manera no se puede ser discípulo, ¿no? Y por eso a alguien se le ocurrió utilizar esta palabra, son simpatizantes, ¿no? Pero para decirlo bien, no sim, sino simpatizantes, ¿no? Es decir, no tienen esa relación con Dios, porque o con Él o contra Él. No hay términos medios, no es este club de fans de Jesucristo, nada. O somos discípulos o no somos. O caminamos en ese compromiso con Él o no caminamos. Y entonces, al hacer esta labor, lo que nosotros podemos ver es que es muy personal el asunto, ¿no? Siempre ha sido así. Ustedes pueden leer en el Antiguo Testamento el trabajo de los profetas, después del de Moisés, puedo decir de Josué, siempre fue así, muy personal. Llegamos al Nuevo Testamento y lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo haciendo una labor muy personal. Y entonces, en esa formación, pues no están leyendo algo, sino viendo y oyendo algo. Y esto cambia, y cambia mucho las cosas. Y entonces, uno podría decir, sí hubo estas cartas,
que han sido una bendición para nosotros hasta el día de hoy, pero de alguien que las iglesias habían visto, lo habían visto actuar en esa fe, en esa espiritualidad y tener frutos en medio de ellos. No es simplemente de un total desconocido que les manda una carta rara hablando de cosas que les son ajenas, sino de algo muy real que ellos habían podido experimentar por la gracia de Dios y que entonces había todo un resultado. Y entonces esa es la labor que Dios nos ha llamado a hacer, de formar discípulos. Muy bien. ¿Alguna? Sí. Pero ¿en qué podemos pensar de estos hermanos o en qué se apoyan? Que se han dedicado a hacer como una obra social, rescatando drogadictos, alcohólicos, inclusive lo manejan de manera de una iglesia, de una labor, y después los mandan a los camiones a pedir apoyo para sostener a todo ese tipo de gente, ¿no? ¿Qué base podemos pensar que tienen estos hermanos, o si la existe, o está fuera de lugar en el contexto de la iglesia? De la palabra, totalmente fuera de lugar. Miren, si recuerdan, que no, ya sé que no lo recuerdan, la siguiente pregunta después de cómo se hacen discípulos es que si es acaso a través de campañas y publicidad y todo esto que se va a dar a conocer el Evangelio. Absolutamente no. Por eso les decía ahorita al final, es una labor muy personal. Es muy personal. Y sobre todo de algo muy importante. Cuando los apóstoles van a predicar el Evangelio, ellos iban a ir, si ustedes quieren, a ciudades que estaban dentro del contexto de su nación. Es decir, no necesitaban aprender otro idioma para poder predicar. Iban a ir a gente que también conocían de lo que es el Antiguo Testamento. Pero lo que no conocían era el poder de Dios. Habían oído, como lo podemos ver en el testimonio de la gente, cuando le preguntaron a aquel ciego, ¿y qué piensas del que te devolvió la vista? Pues que es profeta. Esa relación. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy? Mencionan a Elías, a Juan que hubiera resucitado, que era Herodes principalmente el que lo decía, pero alguno de los profetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que la gente tenía la oportunidad de considerar, y que fue lo que los mismos apóstoles y después los 70 que fueron enviados enfrentaron, es que iban a llegar a la gente y hablar con la gente, y la gente los iba a estar viendo, porque ellos iban a llegar a los lugares, inclusive a hospedarse. ¿Cuánto tiempo iban a estar ahí? Pues es algo que ni siquiera les dijo 3 días en cada ciudad, máximo, ¿no? Porque mientras haya labor que hacer, hacerla. La prueba de ella es lo que podemos ver ya en Hechos de los Apóstoles. ¿Cuánto tiempo estuvo Felipe en Samaria? Lo suficiente para hacer la labor que el Señor quería que hiciera. Después se lo lleva al camino al desierto para encontrarse con aquel eunuco etíope, y después se lo lleva a Azoto, y después encontramos que estaba ya en Cesarea de Filipo. Bueno, y lo vemos también en el trabajo que hacen Pablo y Bernabé en el principio, después Pablo y Silas, y en fin. De tal manera que todo esto siempre va a ser persona a persona. Muchos de hoy dicen, bueno, es que en aquel entonces no había los medios. ¿Ustedes han leído el libro de Esther? ¿Recuerdan cómo supieron las 120 provincias de lo que fue después la fiesta del Purim? Pero eran edictos escritos, ¿no? Lo mismo que leemos allí en Hechos, en Lucas 2, de que salió ese edicto que se dio a conocer en todas las provincias, países dominados por el Imperio Romano.
y naturalmente traducido a cada idioma. Por eso lo dice ahí en el libro de Esther, fueron llamados los escribanos y escribieron en cada lenguaje para que todos supieran de qué se trataba. Eso es impersonal, ¿no? Claro, alguien ya traía el sello del rey, y entonces allí, y los que lo llevaban y lo clavaban por ahí, pues eran. Pero a lo que voy es que no es lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que andemos repartiendo Nuevos Testamentos de Gedeones, ¿no? Sino que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, ¿no? Y entonces, si hay una carga para trabajar, como algunos dicen, con drogadictos, que les prediquen el Evangelio. Y si la gente recibe, Dios los transforma. Y si la gente no recibe, ¿para qué me los llevo allí a una casa? Porque ustedes creo que más o menos saben cómo se da lugar a todo esto. Quien Dios llevó a vivir una experiencia más en este sentido fue a David Wilkerson. Y él llega a la ciudad de Nueva York y empieza a trabajar, pues ahora sí, en los barrios bajos, después de su experiencia allí en el juzgado y demás. Y él empieza con algo que le llamó Teen Challenge, o sea, un reto a la juventud. Y empieza a predicar el Evangelio. Y naturalmente hizo algo que creo que es realmente lo que sí es base. Fue a vivir entre ellos, fue a estar entre ellos, para que la gente podía ver que lo que él predicaba era acorde con la forma en que él vivía. Y de que lo recibía todo lo que quiere, por las crisis que les pudieran presentar una vez que dejan la droga y lo que quieren. Pero yo sigo creyendo en los milagros, en que cuando Dios transforma la vida, como lo leemos en los evangelios, no necesitaban su tiempo de recuperación y cosas así, que son cosas que nosotros hemos ido aceptando, que lo hace Oceánica y otras organizaciones por el estilo, ¿no? Alcohólicos Anónimos y las otras 24 horas, entonces vengan, dependan del asunto, porque si no se me hunden. El caso es que, por eso cuando hay trabajo de este tipo, que se ha llamado el Evangelio Social, pues a mucha gente le gusta, porque es actividad, y en un sentido hasta sin hora, ¿no? Vamos con llegar y preparar la comida, que ya hice mi parte. Pero no fuimos llamados a dar de comer al hambriento, y creo que me entienden, de que si lo vamos a hacer como parte de amar a nuestros semejantes, pero no como nuestra tarea principal, ¿no? Y no de estar dando de beber al sediento y no de estar amparando al desamparado y cosas así. O sea, no fuimos llamados a crear albergues o asilos o orfanatorios, ¿no? Sino si vamos a, como diremos, proteger, recibir, cuidar de un anciano, de un huérfano, de una viuda, nuestra casa. Es que hay una diferencia entre el fruto y el método, ¿no? El problema cuando se hace un método de algo es que no es un fruto, Así es un método. Y lo que Jesús habla aún en esta figura de la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Habla de un fruto de gente que amó, de un fruto de gente que hizo discípulos, que da alimento así entonces al hambriento, vistió al desnudo, dio de beber al sediento, como un fruto del amor. Del amor por el semejante. De evangelizar, ¿no? Aquí el problema de lo que dice Alex es el método ya, que es como decías otra vez, vuelve a ser impersonal, ¿no? La fila, pasen y les servimos y recibe. Pero además con ¿qué diremos? La consecuencia que estabas mencionando. ¿Por qué tienen que andar los muchachos ahí en los camiones
mendigando, ¿no? Y que a quién se le ocurrió, miren, váyanse a vender esta bolsa de paletas, ¿no? Pues uno diría, ¿quieres ayudar? No compres la bolsa de paletas, trae el dinero y lo ofrendas y punto. Pero algo así como que para que hagan algo. No, pues entonces que hagan algo real. Porque ha sido, puedo decirles, muy triste ver a muchachos, principalmente fuertes, haciendo un papelito así, ¿no? De ese tipo, donde uno diga, si es la visión o el entendimiento ayudarlos, pues consíganles un trabajo de albañiles en un taller, o si es que aprendieron algún otro oficio, apoyarlos a que lo realicen, ¿no? Pero esto se vuelve un papelito denigrante, porque además, lo más interesante, creo que ustedes lo han escuchado como un servidor, ¿no? Se paran ahí, el camión, y empiezan a decir, yo vengo de un lugar donde me ayudaron para encontrar a Cristo y mi vida cambió, y el Señor, ¿no? Hablando de algo poderoso. Pero como que hasta ahí se hubiera acabado la obra de Dios. Y ahora, para poder sobrevivir ya transformado, pues cómprenme la paletita, ¿no? O sea, denme alguna ayuda. Es una contradicción total el asunto. Es como, es ilógico, ¿no? Porque Sí. en el caso de nuestro Señor Jesucristo también les dijo, ¿sabes qué? Tengo compasión de la gente, y hizo multiplicó los panes, sí, claro. Los panes y los peces, ¿no? Pero fue más en razón de ¿sabes qué? Pues Dios lo puede hacer, no de estar mandando a pedirle a la gente. No tanto que al día siguiente, cuando la gente lo encuentra, el Señor les dice, ustedes me buscan porque les di de comer. Pero no busquen el pan que perece, sino el que permanece para vida eterna. Y ese pan, ese soy yo. Sí, porque si fuera una obra de parte de Dios, pues Dios proveería para eso también, ¿no? Así es, miren, hay el testimonio de un hermano en Inglaterra. Esto, si no estoy exactamente equivocado, fue en el siglo XVIII. Con honestidad no me acuerdo ahorita ya del nombre, lo podría confundir con otro hombre que Dios usó también muy fuertemente en Inglaterra. Pero este hermano empezó a recoger a los niños de la calle. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer obras que pues, Charles Dickens escribió mucho sobre ellos, porque era una situación muy, muy tremenda en Londres principalmente, donde muchos niños de familias que vinieron a menos por situaciones que se fueron presentando en el campo, llegaron a la ciudad y verdaderos mendigos. Y entonces una de estas historias es alrededor de un hombre que se aprovecha de ellos y los enseña a ser ladrones. Y entonces cómo robar los pañuelos, que eran pañuelos de seda traídos de el oriente, los monederos, cosas así que eran un poquito más fácil, alguna joya, pero que les daba su entrenamiento. Es que estoy tratando de acordarme del nombre de la obra. Sí. Entonces, en esa época, es decir, en esa realidad que Charles Dickens también deja en varias de sus obras, es que nuestro hermano estaba trabajando y él empezó a recoger a los chicos, pero él no andaba pidiendo ayuda, los ponía a orar y les enseñó a orar y a pedirle al Señor que supliera sus necesidades, y vivieron milagros. Oliver Twist es la obra, así se llama, principalmente esta que les digo de cómo este hombre se aprovechaba y los enseñaba a ser ladrones. Y entonces, algo muy, muy precioso es que este hombre, dependiendo de Dios, para mantener ahí a un centenar de niños,
sin que hubiera, como aparece en la obra de Oliver Twist, de un comité que estuviera de gente rica, que para quitarse cargas de conciencia mandaba ahí sus emolumentos. Él oraba, y Dios lo llegó a bendecir tanto que él apoyó el trabajo de Hudson Taylor en esto que se llama misión al interior de la China. Entonces, por eso digo, es todo un testimonio precioso de alguien que, buscando a Dios, cuida de estos niños. Porque tampoco nos cerramos a Dios. Naturalmente, por eso decía ayer, es tan diferente cuando alguien teniendo una visión y como un fruto de su relación con Dios hace una obra. Hay o había, porque no sé si sigue saliendo, un libro de testimonio de unos hermanos que empezaron a recibir en su casa huérfanos. Amor, puertas abiertas, es el título de este libro en español. Y entonces Dios los llevó a eso y empezaron con uno, y con el tiempo ya tenían 20, ¿no? Pero era su casa, eran ellos, y ellos trabajaban y ellos los tomaron como hijos. Y hay muchos testimonios de hermanos, sobre todo en los Estados Unidos, que han adoptado niños, y no solamente de los Estados Unidos, ¿no? Varios ahora sí tienen allí, como en este comercial que usaron de Sabritas, ¿no? Cuando presentan al nuevo miembro de la familia y es chinito, y entonces para quitarse la pregunta, ¿qué? Son doraditas, ¿no? Son saladitas. O son saladitas, o algo así. Pero hablando de que evidentemente no es una relación consanguínea, ¿no? Y que hay muchos vietnamitas que fueron adoptados, coreanos, en fin. Y lo último era de los chinos, ¿verdad? Chinos y rusos, que muchos hermanos en los Estados Unidos se dispusieron, hablando de China. Sí, tanto que hasta hubo como una cierta molestia en el gobierno chino de toda esta actividad, que pues ya estaba la lista impresionante de todos los que querían recibir a niños, ¿no?, en adopción. Y qué diferente, porque ya no es voy a tener una institución y échenme la mano, no me dejen solo, a ver, ¿y ahora qué hago? Y entonces saco a mis niños a hacer sus pantomimas y que anden de payasitos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Como en el semáforo. Sí, también. Con cara de tristes para que. Y de así, hambrientos para que les No den. le vais a dar más ideas a todos. Vamos a poner a media iglesia. Bien. Que cumplan su ministerio. Sí. Y vamos, por eso no encontramos realmente en la palabra. Miren, cuando empezó todo esto de los mimos, algunos quisieron usar el ejemplo de Ezequiel, de cuando Dios le pidió que hiciera determinadas cosas y que él iba a hacer una señal para el pueblo de Judá. Y uno dice, hay una enorme diferencia de que Dios haya hablado con Ezequiel y le haya pedido que hiciera determinadas cosas, que no le pidió a Jeremías, que era contemporáneo. Y entonces, por eso, el querer es hacerlo un método, un sistema, se vuelve todo un problema. George Miller. Y es que está en el tiempo de John Knox. Sí. Así es. Muy bien. Pues, ¿todo claro? Bueno. Entonces, somos responsables. John Nelson dijo eso. ¿Era alemán? Sí. Muy bien, hermanos. Pues vamos a hablar con el Señor